presentes, vamos a dar inicio a esta audiencia que ya corresponde a la número 279, hoy día lunes 7 de diciembre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su configuración original, esto es magistrado Bugueño en su oficio aquí al Centro de Justicia, González y Ocampo presentes en la sala. Les voy a solicitar entonces, por favor, a los intervinientes que se individualicen. Partimos por el Ministerio Público. Buenos días. Muy buenos días, sus señorías, por el Ministerio Público, el fiscal Jaime Retamal. Gracias. Seguimos con Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo de manera remota. Gracias. Seguimos entonces con querellante Fundación Ciudadana Inteligente y otros. Buenos días. Buenos días, señoría, y a todos los intervinientes por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece la abogada Nicolás Acevedo. Gracias. Seguimos con querellante por don Hugo Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, su señoría, y al resto de intervinientes. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Seguimos con las defensas. Defensa del acusado señor Orpiz. Buenos días. Buenos días, sus señorías. Buenos días al resto de intervinientes. Por don Jaime Orpiz Buchón. Comparece vía remota el abogado Sergio Rodríguez Boro. Gracias. Defensa, entonces, la acusada señor Orpiz. Buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpiz presente en la audiencia 279. Gracias. Seguimos con la defensa de la acusada señora Isasi. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de doña Marta Isasi Barbieri y don Raúl Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tone por vía remota. Gracias. Señor Isasi, buenos días. Magistrada, me encuentro presente por videoconferencia. Gracias. Señor Lobos, buenos días. Buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía conferencia. Gracias. Electrónico. Gracias. Corpesca S.A., buenos días, la defensa. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen vía remota los abogados Carlos Valmontín y Waldo Baum. Gracias. Bueno, continuamos entonces con esta audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal y es el turno de Corpesca S.A. Muchas gracias, magistrada. Partiré esta audiencia del artículo 343 solicitando la aplicación del atenuante establecida en el artículo 6, número 2 de la ley 20.393, que hace una referencia al artículo 11, número 9 del Código Penal, esto es la colaboración sustancial en los términos establecidos en la propia ley 20.393. Voy a ser muy breve respecto de la solicitud de esta atenuante, su señoría, porque el propio tribunal, en su veredicto de mayoría, tuvo por establecida la colaboración de Corpesca en este sentido, de manera expresa, y tanto respecto de los delitos base como respecto de los propios delitos de la ley 20.393. Agregaré solamente, magistrada, que no solamente esta parte entregó voluntariamente la evidencia material número 12, que sabemos que para el veredicto de mayoría fue muy importante, sino que también muchas otras, como la evidencia material número 51, la 26 y la número 70, que corresponde a todos los cheques en materia de la investigación. Además, su señoría, esta atenuante fue reconocida tanto por el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado en su acusación y también fue reconocida por el querellante Hugo Gutiérrez al adherir a la acusación del Ministerio Público. En términos generales, su señoría, Corpesca cumplió desde el año 2013 con aportar antecedentes muy relevantes para establecer los hechos investigados, en especial, como ya dijimos, correos electrónicos, todos los libros de contabilidad, los registros de la contabilidad, correspondencia, etcétera, etcétera. Por último, quisiera hacer presente que desde que comenzó la investigación respecto de la persona jurídica, esto ocurre recién a mediados del año 2015, los representantes legales de la empresa pudieron haber guardado silencio en lo que respecta a la ley 20.393, el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de acuerdo al artículo 21 de la ley 20.393, y no lo hicieron, su señoría, demostrando aún más la colaboración de esta parte. Así que no
Habiendo controversia respecto de este punto, no ahondaré más y solicito expresamente la aplicación de esta atenuante del artículo 6, número 2 de la ley 20.393. En segundo término, su señoría, solicito que se tenga por acreditada la atenuante especial de la ley 20.393, que se establece en el artículo 6, número 3 de esta ley, que consiste en la adopción por parte de la persona jurídica, antes del comienzo del juicio, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delito objeto de la investigación. Su señoría, al respecto, quisiera hacer presente que, bueno, la palabra juicio, a que hace referencia la ley, se refiere al juicio oral y no a todo el procedimiento penal, es decir, las medidas eficaces se deben establecer antes del comienzo del juicio. En este caso ocurrió en el mes de marzo del año 2019. Además, hago presente que las medidas que se han adoptado en Corpesca han demostrado ser eficaces, ya que durante todo el periodo, desde el año 2015 en adelante, no existe en la realidad, en la práctica, ninguna imputación ni a ejecutivos ni funcionarios de Corpesca, adicionales a las de este juicio, por delitos similares a los de este caso, es decir, delitos base de soborno. Y a este respecto, su señoría, presentaré algunos antecedentes, su señoría, que dan cuenta de las medidas eficaces tomadas por Corpesca para prevenir esta clase de delitos y para tener un modelo de prevención de delitos. Así que partiré solicitando al tribunal compartir pantalla. Por favor. Si se está viendo. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Certificado ICR Chile. Lo primero que estoy exhibiendo, su señoría, el primer antecedente es el certificado de que Corpesca cumple con todos los aspectos significativos, con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 3, con los números 1, 2 y 3 del artículo 4 de la ley 20.393, en relación con su situación, tamaño y giro, nivel de ingresos y complejidad. Y este certificado, magistrada, fue emitido por una empresa certificadora de modelos de prevención de delitos que se llama ICR, clasificadora de riesgos limitada, que se encuentra inscrita bajo el número 4 en el registro de entidades certificadoras de modelos de prevención de delitos de la Superintendencia de Valores y Seguros. Este certificado, magistrada, es un informe, da cuenta de que se hizo un informe final de certificación y una carta de compromiso de Corpesca, de fecha 26 y 28 de agosto de 2015, y la emisión de este certificado es de 26 de agosto de 2015 y tiene una fecha de vigencia hasta el 25 de febrero del año 2017. 2017. Este certificado, magistrada, se encuentra registrado con el número 22015-49 y se encuentra firmado por el presidente de esta empresa certificadora de modelos de prevención de delitos, don Álvaro Clark de la Cerda. El segundo antecedente, señoría, que presentaremos es el certificado, su señoría. Este, su señoría, es del año 2017.
Este es un certificado efectuado por la misma empresa certificadora de modelos de prevención de delitos, ICR Clasificadora de Riesgos Limitada, que certifica que la persona jurídica Corpesca S.A. cuenta con un modelo de prevención de delitos implementado que cumple en todos sus aspectos significativos con los requisitos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 20.393. Y, señoría, existe también un informe final de certificado y carta de compromiso de fecha 23 de febrero de 2017. Y el periodo de vigencia de este certificado es del 26 de febrero de 2017 al 25 de febrero de 2019. La fecha de emisión del certificado es de 23 de febrero de 2017. Hacemos presente también, su señoría, que está firmado, esta vez por el director de la misma empresa ICR, don Álvaro Clark de la Cerda, por la jefa de certificación, doña Jennifer Mardones Tamayo, y por el gerente general de la empresa, don Jorge Palomas Pareja. Hago presente también, su señoría, que este certificado, que tenía vigencia hasta febrero de 2019, también fue renovado y en la actualidad Corpesca se encuentra certificado respecto de todos los delitos establecidos, que son aproximadamente 12 delitos. Además, acompaño otro antecedente, su señoría, que da cuenta del cumplimiento de las medidas eficaces antes del comienzo del juicio oral. Es una carta enviada por el presidente o director, perdón, de la misma certificadora, ICR Clasificadora de Riesgo, enviada al gerente general de la época, don Arturo Nato, de fecha 28 de febrero de 2017, en que se informa que Corpesca obtuvo el periodo máximo de certificación, el cual corresponde a 2 años, dado que cumple con todos los elementos exigidos por la Ley 20.393 y con actividades de control que fortalecen el modelo de prevención de delitos, las que para ICR son importantes para otorgar el periodo máximo autorizado. Cabe señalar que del universo de empresas certificadas por ICR, al 45% hemos otorgado 2 años de certificación. Es decir, este antecedente, señoría, es un antecedente calificado, que da cuenta que no a todas las empresas se les otorgan los 2 años, sino que a algunas se les otorga 1 año o 6 meses, y cuando se otorga 2 años quiere decir que cumplen de manera muy calificada, señoría, con los requisitos de la Ley 20.393. Además, magistradas, quisiera hacer presente que, además de todos estos certificados otorgados por las empresas certificadoras de modelos de prevención de delitos desde el 2015 hasta la actualidad, y evidentemente hasta antes del inicio del juicio, también tenemos otros antecedentes, su señoría, que dicen relación con los procedimientos. Como la ley habla de medidas eficaces para la evitación de delitos de la misma especie, y como en el periodo que va desde el 2013 en adelante no se ha cometido ningún delito de la misma especie, también hacemos presente que en Corpesca se modificaron los procedimientos que dicen relación con el contrato de asesorías. Y desde el año 2016, señoría, en Corpesca ninguna asesoría puede ser solicitada, ninguna compra de un servicio ni de un bien puede ser solicitado si no es a través de un pedido o una petición de compra que se tiene que hacer en el sistema informático de Corpesca y que requiere, a diferencia de lo que ocurría en el periodo investigado, requiere de una doble autorización. Y no me estoy refiriendo a la doble firma del cheque, sino que a una doble autorización según los poderes de la compañía. Y en el caso, por ejemplo, de que sea solicitado por esta vía electrónica por el gerente general, tiene que ser autorizado también
por algún subgerente de la compañía. Revisando la efectividad de los servicios prestados. A este respecto, señoría, me permito exhibir como antecedente el procedimiento de compras de bienes y servicios, es de 23 de noviembre de 2017, porque hubo otros que fueron, otros previos que se fueron perfeccionando hasta llegar a esta versión final, que es la que actualmente rige Corpesca, y que en efecto regía antes del inicio del juicio, y es un procedimiento administrativo de compra de bienes y servicios del 23 de noviembre de 2017, firmado por don Felipe Saldívar Prado, gerente general, y por don Raúl Feliú Carrizo, gerente de Administración y Finanzas. En la página 30 de este procedimiento, señoría, voy a bajar. En la página 30 se hace referencia a los pedidos de compra de servicios de honorarios y señala lo siguiente: los PC, que son los permisos de compra, creados para servicios profesionales o para aquellos servicios que tengan el carácter de intangibles, como las asesorías cuyo entregable sea un reporte, informe, charla, taller, requerirán adicionalmente una doble aceptación de los servicios para la contabilización de la hoja de recepción conforme en SAP. Dice después, la aceptación de la hoja de servicios se realizará de acuerdo a una estrategia de liberación de la participación en la que participarán dos usuarios definidos según el grupo de compras, independiente del monto de la compra. Al momento de contabilizar la factura o boleta de un proveedor, el sistema validará que sea registrada a partir de un pedido de servicio tipo Z13. De otra forma, el sistema no permitirá el ingreso. Bueno, magistrada, este procedimiento de compras de bienes y servicios, en cuanto a que se requiere una doble autorización, señoría, fue también acreditado durante el juicio, fue manifestado por los testigos Jaime Ortiz el día 15 de enero de 2020, por el testigo Raúl Feliú el 19 de diciembre de 2019, entre otros testigos. Además, magistradas, segunda cuenta, el procedimiento, los procedimientos que se incorporaron en el juicio que corresponden a la documental propia de Corpesca número 85, dentro de los últimos procedimientos que aparecen, los años 2016 y 2017, observa, su señoría, un procedimiento que se denomina procedimiento de filtros. ¿Y en qué consiste este procedimiento de filtros? Consiste en que Corpesca contrató un servicio que se denomina Compliance Tracker, y que lo que realiza este software y esta empresa que presta este servicio, señoría, es que cada vez que en Corpesca se contrata un servicio de cualquier naturaleza, sea una boleta de honorarios o una factura exenta, o se compra un bien de cualquier tipo, este sistema, denominado Compliance Tracker, detecta si la sociedad con la que se contrata o la persona natural con la que se contrata pertenece a un especial grupo de personas que se denominan los PEP, o personas expuestas políticamente. Y también detecta si estamos frente a una persona que se denomina EAP, que es empleado de la administración pública. El servicio de Compliance Tracker, su señoría, entonces levanta esta alerta, y esto hace que se prohíba dentro de Corpesca
contratar con esta persona que sea una persona políticamente expuesta o una persona que tenga el carácter de empleado público, pero obviamente que tendrá que revisarse qué tipo de empleado público, qué tipo de sociedad tendrá, qué tipo de persona políticamente expuesta. No ocurrirán todos los casos. Por ejemplo, un político que dejó la vida política hace 20, 30 años y que ahora se dedica a algún tipo de empresa, su señoría, no necesariamente va a ser rechazado, sino que eso lo tiene que revisar el comité de auditoría y gestión interna, al cual haré referencia, su señoría, más adelante. Pero en general, lo que hace este sistema es que envía la alerta y se prohíbe que se contrate con personas que sean políticamente expuestas o empleados de la administración pública. Además, este sistema que se observa en el documento común 85, que fue incorporado durante el juicio, también detecta cuando la persona jurídica o alguno de sus socios, porque también busca a los socios de la persona jurídica, tenga esta calidad. Y además, este sistema detecta si las personas con las cuales se va a contratar tienen procedimientos judiciales pendientes. Y se observa si tienen procedimientos judiciales pendientes tanto en el sistema penal, como en el sistema civil, como en el proceso laboral, su señoría, o procedimientos fuera del país. Se encuentran también las listas OFAC, su señoría, que consisten fundamentalmente para detectar si alguna empresa extranjera o chilena en Chile o fuera de Chile se encuentra bajo alguna investigación por delitos de lavado de dinero o por delitos de corrupción. Así que, magistrado, por estos antecedentes, estimamos que razonablemente se está impidiendo que se cometan delitos de la misma especie, como lo señala el artículo 6, número 3, de la ley 20.393, con medidas concretas que persiguen la no repetición de los delitos que, según el veredicto de mayoría, fueron detectados en este caso. Asimismo, su señoría, quisiera hacer presente que, en primer lugar, que en Corpesca, bueno, como ya también quedó claro en el juicio, todos los contactos con las autoridades de cualquier tipo se realizan y se deben realizar vía ley del lobby, es decir, hay una situación legal concreta que minimiza la posibilidad de que se cometan delitos de la misma especie, ya que ahora todo contacto con algún funcionario público debe realizarse por ley del lobby en los casos que establece dicha ley, y en particular respecto de parlamentarios. También, su señoría, Corpesca, durante todo el periodo posterior al periodo investigado, es decir, desde el 2013 y 2015, respecto a la persona jurídica, en adelante, Corpesca realizó, como quedó en evidencia también en el juicio, numerosas y múltiples capacitaciones, ya sea en vivo, de manera presencial, con los trabajadores de Corpesca, con los ejecutivos principales de Corpesca, y también capacitaciones obligatorias para todos los trabajadores y ejecutivos de Corpesca, vía online, de la cual dieron cuenta la mayoría de los testigos que concurrieron a declarar citados por el Ministerio Público respecto de este punto. Estas capacitaciones vía online, su señoría, también, al igual que las presenciales, terminan con una prueba, con un test, con preguntas que se le hacen a los trabajadores y ejecutivos para ver si comprendieron bien la materia de la capacitación. También, magistrada, se mantiene, por supuesto, hasta antes del inicio del juicio y todavía, la página web de Corpesca, la que se ha ido modificando, agregándose los nuevos delitos, y también se mantiene, por supuesto, la línea directa, magistrada.
Hago presente también que el encargado de prevención de delitos de la época anterior al inicio del juicio era don Marcelo Pantoja, que es un especialista en materias de compliance, que trabajaba en la empresa Cercor, el cual renunció, su señoría, el año pasado, y el actual encargado de prevención de delitos es el auditor con cursos de especialización, su señoría, don Cristian Ríos, que tiene un cargo alto de auditoría dentro de Cercor y que trabaja con la debida autonomía, su señoría, y reportando estos últimos encargados de prevención de delitos, como queda de manifiesto en los antecedentes que voy a presentar, su señoría, directamente al directorio, sus informes semestrales o excepcionales, o diferentes a los semestrales. Ahora, su señoría, voy a exhibir un diagnóstico del modelo de prevención de delitos que fue realizado, como se observa, su señoría, lo veré muy brevemente, el 13 de agosto de 2018, es decir, antes del inicio del juicio oral, es decir, dice relación con el periodo temporal que exige esta atenuante, su señoría, que dice que antes del inicio se debe cumplir con esta medida, y es un diagnóstico realizado por el señor Víctor Osa Frugone. Al final exhibiré el currículum del señor Víctor Osa Frugone, pero quisiera hacer presente que don Víctor Osa fue director de la unidad de análisis financiero, con múltiples estudios sobre compliance, y además don Víctor Osa Frugone es el director de una empresa certificadora de modelos de prevención de delitos que se llama Prelafit. Este señor Víctor Osa Frugone fue contratado por Corpesca, esto en adición a los certificados, o sea, sabemos que Corpesca está certificada durante todo este periodo de cumplir con todos los requisitos de la ley 20.393, pero adicionalmente le solicitamos a este señor que revise el modelo de prevención de delitos de Corpesca a esta fecha, a agosto de 2018. Y voy a ir directamente a la página 2, su señoría, en que se puede observar que... claro, del diagnóstico. Del diagnóstico se puede observar que el señor Víctor Osa, en este diagnóstico, el año 2018, señala al final de la página 2 lo siguiente. Entre los procedimientos que son parte del modelo de prevención y que la compañía ha actualizado varias veces desde su versión original, cabe destacar el procedimiento de tesorería de diciembre de 2003, que ha sido revisado en junio de 2010, junio de 2011 y septiembre de 2016, para finalmente llegar a su versión actual tras la actualización realizada con fecha 19 de enero de 2017. Y señala lo siguiente Víctor Osa. El procedimiento de tesorería establece los procedimientos que debe seguirse y las revisiones y aprobaciones que se requieren para la realización de todo pago a terceros. El antes señalado procedimiento, en su versión actual, disminuye aún más el riesgo de que se realicen pagos por compra de bienes o contratación de servicios inexistentes, evitando de manera importante que se desvíen fondos a usos inapropiados. Más abajo, su señoría, este auditor señala que, en esta parte que tengo acá, que como se describe en detalle más adelante en este informe, se ha verificado que el modelo de Corpesca actualmente vigente cumple con todos sus aspectos significativos los requisitos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4 de la ley 20.393 en relación a su situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad. Se señala asimismo, más abajo, que en cumplimiento de lo establecido en las letras A y B del número 3 del artículo 4, Corpesca actualizó su diagnóstico
de riesgos. Y este mismo experto recomendó desglosar algunas actividades o procesos, su señoría, que dicen relación con el delito, magistrada, de la ley de pesca. Y se señala, su señoría, que ambas recomendaciones fueron recogidas por Corpesca, dando origen a una nueva matriz de riesgo que, en mi opinión, contiene todas las actividades y procesos expuestos a riesgo, además de las normas, protocolos y procedimientos establecidos para mitigar el riesgo en cada uno de ellos. Más adelante, magistradas, en la página 6 de este diagnóstico, en la parte final, se señala: el modelo de prevención de Corpesca fue certificado con fecha 26 de agosto de 2015, con vigencia hasta el 25 de febrero de 2017, 18 meses, oportunidad en que fue nuevamente certificado con fecha 26 de febrero de 2017 y vigencia hasta el 25 de febrero de 2019, 24 meses. Que esto da cuenta de los certificados que ya había exhibido. Y aquí da cuenta el señor Osa de lo que se le solicitó adicionalmente, que es que Corpesca ha solicitado una evaluación de modo de tener un diagnóstico de su eficacia y poder hacer los ajustes que esta evaluación se desprendan. Todo este informe está entregado, su señoría, al tribunal y a las partes. Solo voy a destacar algunas cosas adicionales. En la página 13, Sí. en la página 13 en adelante se dan cuenta de las sesiones de directorio en que los encargados de prevención de delitos de manera personal entregaron al directorio sus informes semestrales sobre el modelo de prevención de delitos. El tribunal lo podrá ver al revisar el informe, pero brevemente puedo hacer referencia a la sesión de 7 de enero de 2016, en que Eric Van Canel presenta su cuenta, luego la de 4 de agosto de 2016, en que Eric Van Canel también da cuenta del modelo de prevención de delitos, luego la sesión número 308 de 1 de septiembre de 2016, luego la sesión número 313 de 5 de enero de 2017, luego el informe de 2017 de 29 de junio, preparado por Marcelo Pantoja, que es el nuevo encargado de prevención de delitos, dirigido a los miembros del directorio. Luego, su señoría, el informe de 1 de diciembre de 2017, también preparado por Marcelo Pantoja. Y finalmente el informe de 31 de mayo de 2018, preparado también por Marcelo Pantoja, que señala que fue presentado al directorio en la sesión 346. Luego, su señoría, voy a avanzar a la página 25. Y esto, su señoría, en relación a lo que señala el veredicto de mayoría respecto de la incorporación de los anexos a los contratos de trabajo respecto de la ley 20.393. Bueno, en este informe el tribunal podrá observar que en la página 25 en adelante se hace un análisis de esto y se da cuenta de que todos los trabajadores y ejecutivos tienen este anexo, que se han ido incorporando, su señoría, los nuevos delitos en materia de la ley, como la receptación el año 2015 y los del año 2018, que a la fecha, no están los del 2018 porque a la fecha de este informe, su señoría, todavía no se promulgaba la ley que establece los nuevos delitos
como el de administración desleal, el nuevo delito de cohecho, entre otros. Después se da cuenta en el informe, en la misma página, en la página 26, de la incorporación de la normativa en los contratos con los proveedores. Después, su señoría, en la página 31, se da cuenta de la comunicación de la normativa a todos los trabajadores. Esto dice relación, su señoría, con el requisito de comunicar de las obligaciones y prohibiciones, su señoría, y se establece las capacitaciones, su señoría, y toda la difusión del modelo de prevención de delitos hechas a los trabajadores, dando cuenta aquí el perito de todas las que se han hecho en el año 2015, 2016, 2017, su señoría. Se da cuenta de la difusión a través de flyers, afiches, correos corporativos de 2017, abril, julio, octubre de 2018, capacitaciones focalizadas al grupo A, o sea, de mayor exposición. Se adjunta un video, su señoría, y las capacitaciones por el sistema e-learning. Luego se da cuenta de la supervisión del modelo de prevención de delitos, y aquí se habla de, entre otros asuntos, del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de Corpesca. Acá, esta parte que tengo el cursor, que es un comité creado especialmente, su señoría, en el año 2015 para hacer seguimiento y auditoría del modelo de prevención de delitos, del cual es integrante 2 directores, más el encargado de prevención de delitos, su señoría, y un abogado, y en el que se supervisa y se da cuenta, además de la supervisión que hace el directorio, del modelo de prevención de delitos. Enviamos al tribunal las actas, son aproximadamente 12, del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, la que se encuentra a disposición del tribunal y que por un motivo de el correcto uso del tiempo, su señoría, no voy a leer, pero están entregadas al tribunal y a las partes. Finalmente, magistrada, respecto del currículum, aquí hice referencia de Víctor Osa, es ingeniero civil de la Universidad Católica, con magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como ya dije, fue director de la Unidad de Análisis Financiero entre el año 2004 y 2009. Es evaluador de sistemas antilavado de activos de distintos países, miembro del grupo de expertos para el control de lavado de activos de la CICAC de la OEA, que fue presidente de esta organización en el año 2007. Y finalmente, señoría, hace presente que ha liderado el proceso de certificación de diseño de modelos de prevención de delitos en más de 500 empresas. Con estos antecedentes, su señoría, estimamos que se debe dar por acreditada la atenuante establecida en el artículo 6, número 3. Voy a dejar de compartir. 6, número 3 de la ley 20.393, su señoría, en adición a la anterior de colaboración sustancial. No estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Gracias. Respecto de este punto, su señoría, lo único que se adelantó por parte de los acusadores fue lo señalado por la abogada del Consejo de Defensa del Estado, la señora Lupi Aguirre, señalando que actualmente no existe cultura corporativa. Bueno, su señoría, hemos demostrado con esto que en Corpesca se han tomado las medidas
eficaces para la no repetición de delitos de la misma especie, que es lo señalado por la ley. Y además, su señoría, respecto de si los representantes de Corpesca señalaron que los hechos de Carrillo, porque a eso se refirieron los representantes, que los hechos de Carrillos no son delitos, bueno, su señoría, eso es algo que de manera unánime el tribunal estimó que no fue así. Y además, su señoría, estimamos que no se le puede exigir y ocupar en su contra a un representante legal de la persona jurídica que diga en su declaración que no hay delito base, porque su señoría, pedir lo contrario sería exigir que esta persona, como representante, incrimine a la persona jurídica que se está defendiendo. Y si la persona jurídica se está defendiendo, como ocurrió en este caso, de que no existían delitos base, y dice que no se cometieron delitos base, no se le puede exigir al representante de la persona jurídica o a la persona jurídica que se autoincrimine. Esto, magistrado, es contrario a lo establecido en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, magistrado, y además, como ya dije, se presume la inocencia de la persona jurídica de acuerdo al artículo 21 de la propia ley. Por todos estos motivos, solicito se tenga por acreditada esta segunda atenuante. En tercer lugar, vamos a solicitar la prescripción gradual establecida en el artículo 103 del Código Penal. Y a este respecto, magistrada, primero quisiera hacer presente que, por supuesto, no existe ningún motivo para discriminar a la persona jurídica y estimar que no podría concurrir a su favor la institución general de la prescripción de la acción penal. Nadie podría decir, su señoría, que si un delito se comete en un año y este es descubierto 8 años después y se trata de un simple delito, se debe aplicar la prescripción de la acción penal si esta no fue suspendida. Así que la prescripción en general como institución corre para personas naturales o personas jurídicas. Tanto es así que el artículo 101 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal corre a favor y en contra de toda clase de personas. Por lo que se entiende, su señoría, que también corre respecto de personas jurídicas o se aplica a favor de personas jurídicas. Dicho esto, si se aplica la institución de la prescripción a las personas jurídicas, también así se debe aplicar, magistradas, la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal. Y lo primero que debo decir, magistrada, es que el artículo 15 de la Ley 20.393, de manera perentoria e irrefutable, califica como simple delito cuando el delito antecedente es un delito de cohecho del artículo 250 del Código Penal. Vale decir, sí o sí, el delito de cohecho tiene el carácter de simple delito y no de crimen. A la época de los hechos y con la Ley 20.393 aplicable a este caso, el único delito que tenía pena de crimen era el lavado de dinero. Y como la ley no establece reglas propias de prescripción, hay que, o corresponde, su señoría, aplicar las reglas del libro primero del Código Penal por la expresa remisión que hace la Ley 20.393 en su artículo primero, inciso segundo. En este caso, nos tenemos que remitir al artículo 94 del Código Penal, que contempla que los simples delitos, como es el caso del cohecho respecto de la persona jurídica, prescribe en 5 años la acción penal. Y siguiendo con esto mismo, su señoría, avanzando, si el delito, el simple delito prescribe en 5 años, la media prescripción del simple delito prescribe en 2 años y 6 meses, o sea, en la mitad de 5 años. Y
de acuerdo al artículo 95 del Código Penal, la prescripción comienza a correr de la acción penal desde el día de la comisión del delito. Y como ha quedado establecido durante el juicio e incluso reproducido en el veredicto de mayoría, el cohecho es un delito de mera actividad que se consuma al realizarse la conducta típica y que, según el veredicto, el último cohecho correspondería al de Francisco Mujica respecto de Marta Isasi, del correo de 3 de julio de 2012, o como se señala en la acusación, de meses antes del mes de julio de 2012. No existe ningún soborno posterior, su señoría, en el veredicto, ni de Francisco Mujica para Marta Isasi, ni de Francisco Mujica para Jaime Orpi, porque respecto a Jaime Orpi, el único soborno aplicable a la persona jurídica es el que se señala en el veredicto, como ocurrido en el mes de agosto de 2010 o a mediados del año 2010. Y se desecharon los sobornos del capítulo de Zavala, su señoría, existe absolución respecto de ese punto, ocurridos en el año 2013. Es decir, el último delito, su señoría, que se imputa a Corpesca ocurrió a mediados, en el mes de julio del año 2012 y no después. Entonces ahora tenemos que ver cuándo se produjo la suspensión de la prescripción, de acuerdo al artículo 96 del Código Penal. Y en sentido estricto, la suspensión de la prescripción se produce con la formalización de la acusación, la formalización de la investigación, de conformidad con el artículo 233 del Código Procesal Penal. Y la formalización de Corpesca ocurrió el 3 de octubre del año 2016, según se observa del certificado que incorporamos durante el juicio, el día 22 de septiembre de 2020. Y el tribunal estima... Disculpe, ¿bajo qué prueba documental? La número 140 propia de Corpesca. Gracias. Entonces, magistradas, tenemos que el último delito es de julio de 2012 y la formalización se produjo el 3 de octubre de 2016. Con eso transcurrió en exceso, vamos a ver, el periodo de la media prescripción. Pero si el tribunal estima que la prescripción se pudo haber interrumpido con la querella del Consejo de Defensa del Estado, como podrán señalar los contradictores, contra Corpesca, la querella del Consejo de Defensa del Estado contra Corpesca es de enero del año 2016. Y recordemos, magistrada, según quedó acreditado durante el juicio, que no se investigó a la persona jurídica durante todo el año 2013 y el año 2014, y casi todo el año 2015, porque hasta el año 2015 solamente se investigaban los hechos de Carrillo, que son del año 2009, previos a la entrada en vigencia de la ley 20.393. Entonces no hubo investigación ni actos de investigación que digan relación con la persona jurídica antes del año 2015. Los informes de la BRILAC son de finales del año 2015, las primeras preguntas que se hacen respecto de la ley de 20.393 a los directores o ejecutivos de Corpesca, a los que se les preguntaron, fueron del año 2015. Pero existe un antecedente, su señoría, concreto y determinado, que no deja ninguna duda a este respecto, que es un certificado efectuado por el fiscal de la época, de este caso, que es don Sabas Chaguán, que señala que desde el día 23 de julio del año 2015 se amplía la investigación respecto de Corpesca. Voy a exhibir este certificado, magistradas.
es una constancia. ¿Es el tribunal la ve bien? Sí, no hay problema. Es una constancia de 23 de julio de 2015, que señala lo siguiente: habiéndose tomado conocimiento de la eventual participación de una empresa controlada, de propiedad, administrada o bajo la representación de las personas naturales imputadas en esta causa, bajo RUC número 14.125.25.3-9, en la comisión de los delitos de cohecho y lavado de activos en actual investigación, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, se decide ampliar la investigación con el fin de determinar la eventual responsabilidad penal de la empresa Corpesca S.A. y se señala el RUT. Asimismo, se decide ampliar la investigación en contra de las personas jurídicas que durante el curso de la investigación sean también responsables al tenor de la citada Ley 20.393. Esta constancia de 23 de julio de 2015, su señoría, firmada por el fiscal nacional don Sabas Chaguán, quien tenía a su cargo, como el día de hoy lo tiene el fiscal Armendáriz, en este caso lo tenía el fiscal Sabas Chaguán, a su cargo formalmente la investigación, y decide que esta comienza respecto de Corpesca, o sea, empieza a perseguir a Corpesca desde el 23 de julio de 2015. Perdón, don Juan, que no veo a doña Lupi. Ya. Doña Lupi está por ahí. Don Jaime, tampoco veo a don Jaime. Está sin audio. Don Jaime. Se había cortado la luz y tuve que volver a conectarme. Perfecto, gracias. Estoy aquí. No, don Jaime Ortiz, perdón. ¿Requiere que repita, Lupi? Perdón. No, colega, porque estaba conectada en paralelo con el celular. Cuando volvió la luz me volvió a conectar al computador. Gracias. Perfecto. Señor Ortiz, ¿su conexión? ¿Sí? Está sin audio. Está perfecta, su magistrado. Perfecto. ¿Tuvo algún inconveniente con la exposición que está haciendo el señor La escuché Bau? completa. Perfecto. Seguimos entonces. Gracias, su señoría. Entonces, magistrada, estimamos por los antecedentes antes dichos que concurre la aplicación del artículo 103 del Código Penal de la media prescripción. En el conteo, su señoría, si tomamos en consideración que el último delito parte en julio, se acaba en julio de 2012, hasta la formalización transcurrieron 4 años, 4 meses. Muy en exceso de los 2 años, 6 meses de la media de prescripción para simples delitos. Sí, se estima que desde la fecha de la querella del Consejo de Defensa del Estado de enero de 2016, transcurrieron 3 años, 6 meses. O sea, hay 1 año en exceso a la media prescripción. Y si se estima que ocurrió, su señoría, el 23 de julio de 2015, que es cuando se inicia la investigación respecto de Corpesca, según la constancia que hice referencia, su señoría, transcurrieron más de 3 años, lo que también es en exceso de la media prescripción de los 2 años, 6 meses. Y como ya dije, magistrada, no hay ninguna demostración de ningún acto de investigación hasta la época en que se señala en esta constancia de 23 de julio de 2015, su señoría, porque previo a ello no existía constancia de ningún supuesto delito referido al señor Jaime Ortiz ni a la señora Martí Sassi, salvo el tema de Carrillo, que el tema de Carrillo, como ya dije, es previo a al inicio de la ley 20.393, por lo cual, su señoría, no existe nada que haga indicar que se pudo haber perseguido a Corpesca, su señoría, de manera de suspender la prescripción, sino hasta al menos este certificado efectuado por el fiscal Sabas Chaguán. Certificado, además, su señoría, que no fue conocido ni informado por esta parte
en esa misma oportunidad, porque en esa época se estaba investigando el delito de lavado de activos y la causa era secreta para todas las partes durante varios meses, así que ese certificado se vino a conocer con posterioridad por Corpesca. Y los efectos de la prescripción gradual, su señoría, bueno, el tribunal lo sabe mejor que yo, es tener por establecido dos circunstancias atenuantes, dos o más circunstancias atenuantes, señala la ley, y rechazar de manera categórica, su señoría, cualquier tipo de agravante. Asimismo, su señoría, solicitamos se dé aplicación a Corpesca respecto de la aminorante de responsabilidad penal del 11 número 6, esto es la irreprochable conducta anterior, es un hecho público y notorio que Corpesca, magistrada, nunca antes ha sido condenada como persona jurídica respecto de ningún delito, así que estimamos que concurre esta atenuante también. Y en este caso, magistradas, no concurre ninguna agravante. La agravante señalada en la ley, la única que se señala en la ley, es la el número establecida en el artículo 7 de la ley 20.393, y consiste únicamente en no haber sido condenada la persona jurídica dentro de los 5 años anteriores a la ley 20.393, lo que sabemos que en este caso tampoco ocurre. Ahora bien, su señoría, voy a pasar ahora a lo que se señala en la acusación respecto y que hizo referencia el día de ayer, hace unos días atrás los acusadores, en cuanto a la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, esto es a la regla de asperación, consistente en considerar como un solo delito cuando existan delitos reiterados de la misma especie. Entendemos que aquí lo que habría que estudiar es el artículo 351, inciso primero, porque se trataría de dos cohechos que son evidentemente de la misma especie, de hecho son el mismo delito, el mismo tipo de delito. Entonces, magistrado, lo primero que tenemos que señalar es que respecto de Corpesca se establecieron dos delitos de cohecho según el fallo de mayoría. El primero es el que se imputa a Francisco Mujica respecto de Jaime Orpiz, ocurrido en el mes de agosto del año 2010, o a mediados del año 2010, como también se señala en el fallo de mayoría. Ese es el primero. De hecho, se descarta que todas las boletas posteriores sean sean delitos diferentes, se señala que no se está de acuerdo con esa tesis, y el anterior del señor Orpiz es el del capítulo Contraloría, que no es atingente a Corpesca. Entonces tenemos un delito respecto del señor Jaime Orpiz, y tenemos un delito respecto de la señora Marta Isasi, que es el delito ocurrido el 3 de julio del año 2012, o meses antes de julio del año 2012. Entonces, magistrada, estimamos que existiendo solo dos delitos base de la ley 20.393, si se aplica el artículo 351 del Código Procesal Penal, se debe elevar la pena solo en un grado. Porque, magistrada, para que haya reiteración de delitos, el mínimo son 2 delitos, que es lo que ocurrió en este caso. Entonces, no podría aplicarse un aumento en 2 grados si aquí lo que ocurrió fue que solamente se estableció el mínimo señalado en la ley, que esto es 2 delitos. Y a este respecto, magistrada, me permito citar muy brevemente lo que señala el profesor Martín Besio Hernández, profesor de la Universidad Diego Portales, en su publicación que se llama Aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal,
y que señala lo siguiente, se está refiriendo a que el criterio cuantitativo es el más importante para el 351, es decir, a mayor reiteración de delitos, mayor posibilidad de que se eleve la pena en 2 grados. A menor cantidad de delitos, mayor la posibilidad de que se eleve la pena en un solo grado. Pero cuando se trata únicamente de 2 delitos, se debe elevar solamente en 1 grado. Y señala lo siguiente este autor, señoría. La primera referencia es obvia, dado que para que exista reiteración de delitos se requiere de una pluralidad de ellos, de más de un delito, y toda vez que el mínimo incremento es en 1 grado, la sola concurrencia de 2 delitos ya determina el aumento obligatorio en 1 grado. De ello se deriva, entonces, que 2 delitos no pueden generar la posibilidad de aumento en un 2º grado, puesto que constituyen el mínimo necesario para la existencia de reiteración. Por ello, condicionan desde ya el aumento mínimo imperativo de 1 grado. En consecuencia, la facultad judicial de incremento en 2 grados se genera solo a partir de la existencia de un 3er delito. Y decía su señoría que se debe aumentar en un solo grado si es que se aplica el artículo 351, porque el tribunal también podría estimar que aquí no se cometieron 2 delitos, sino que se cometió un delito. Es un delito de parte de la persona jurídica correspondiente a su incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, el cual, por su propia naturaleza, magistrada, no podría ser reiterado, ya que para que sea reiterado se requiere una distinción espacio-temporal de las conductas. Y aquí la conducta que se imputa es única, que es el establecimiento de un sistema de incumplimiento prolongado en el tiempo que habría causado o tenido como consecuencia la comisión de estos 2 delitos. Ya terminando, su señoría, y yendo a las penas que solicito que se dicten respecto de Corpesca. Como ya dije, el cohecho es siempre un simple delito. A la época de los hechos, a la época de la ley 20.393, el año 2009 y 2003. Y el artículo 14 de la ley 20.393, estoy en poder con la ley de la época, por supuesto, señala que en la escala general, en las penas de simple delito, respecto de una que se nos solicita, que es la prohibición temporal de celebrar actos en contrato, esta pena se debe establecer en su grado mínimo a medio. Su señoría, respecto de esta penalidad, solicito al tribunal tener especialmente presente y solicito se deje expresa constancia en la sentencia que a la época de los hechos, rigiendo la ley 20.393 de diciembre de 2009, esta pena, su señoría, consiste en la prohibición del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado. O sea, esta prohibición de celebrar actos y contratos con la ley vigente a la época consiste únicamente en la prohibición de ser proveedor de bienes y servicios del Estado. Esto ha sido modificado con posterioridad y se ha ampliado esta pena, su señoría, pero recién el año 2018. Entonces, magistrada, la prohibición temporal de celebrar actos y contratos en abstracto para los simples delitos va en su grado mínimo a medio. Y en su grado mínimo es de una prohibición temporal de 2 años a 3 años. Y en su grado medio de 3 años y 1 día a 4 años, que fue lo que nos solicitó el día de ayer el Ministerio Público, o antes de ayer.
o hace varios días. Respecto de la multa, su señoría, ocurre lo mismo. En el caso de simples delitos, estos se establecen en su grado mínimo a medio. En su grado mínimo van desde las 200 UTM a las 2000 UTM. Y en el caso de su grado medio, del grado medio, van de las 2000 UTM a las 10.000 UTM. Y bien, así las cosas, el artículo 15 de la ley establece que si concurren 2 o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, como es el caso, el tribunal debe aplicar una sola de las penas. Vale decir, en este caso, por no concurrir ningún agravante y atendida a la multiplicidad de atenuantes, inclusive la prescripción gradual magistrada, se debe aplicar por el tribunal una sola pena, escogiendo el tribunal entre la pena de multa o la pena de ser proveedor del Estado de bienes y servicios a los organismos del Estado. Y si se aplica una, señoría, solicitamos que se aplique en su grado mínimo, atendida la multiplicidad de atenuantes y teniendo muy presente, su señoría, la circunstancia atenuante del artículo 6, número 2 de la ley 20.393, que es la colaboración sustancial, que tiene un carácter muy calificada de manera evidente. Incluso en el veredicto condenatorio se le dio esta importancia, su señoría, porque se contrapone al incumplimiento que señala este veredicto de la ley, se contrapone a eso la colaboración que prestó Corpesca. Y además, su señoría, quisiera agregar, porque en cuanto a la determinación dentro del grado de la pena que solicitamos que sea en su grado mínimo, se deben aplicar las reglas judiciales de determinación de la pena a las cuales hicieron referencia los acusadores. Y dentro de estas reglas judiciales de determinación de la pena, se encuentra, su señoría, aquella establecida en el artículo 17 que se refiere al grado de sujeción y cumplimiento legal y reglamentario de las reglas técnicas de obligatoria observancia en su giro o actividad habitual. Y a este respecto, su señoría, hacemos presente que Corpesca nunca, ni desde el 2009 hasta la fecha, ha sido sancionada o ha recibido ninguna multa ni llamado de atención por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, que es el ente supervigilador de las sociedades anónimas abiertas, su señoría, ni de la actual Comisión para el Mercado Financiero, su señoría, ni por este hecho ni por otros. Así que ha cumplido con la normativa legal y reglamentaria. Y si se pensara que también aquí concurren las sanciones que podría aplicar Cernapesca respecto de Corpesca, hacemos presente que eso lo debió haber acreditado el Ministerio Público o los acusadores, cuestión que no se presentó durante el juicio. Pero solamente quiero hacer presente, su señoría, que el año 2019 Corpesca no recibió ninguna sanción o multa respecto de Cernapesca. Y respecto del año 2010, Corpesca, con su cantidad enorme de barcos, su señoría, y de operaciones, recibió una sanción menor de parte de Cernapesca, la cual se encuentra reclamada judicialmente. Así que en la determinación judicial de la pena dentro del grado que solicitamos, que es el grado mínimo, respecto de uno solo de aquellas penas que el tribunal debe escoger cuando nos encontramos en el grado mínimo, solicitamos que se aplique en su mínimo, su señoría, atendido que Corpesca no ha sido sujeto de sanciones administrativas en todo este periodo.
Y por último, magistrado, solicito que se releve a Corpesca de pagar costas del juicio. Y esto por lo siguiente. Primero, porque es un hecho bastante evidente que si uno revisa la acusación contra Corpesca, tanto la que hace el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, y por adhesión el querellante Hugo Gutiérrez, recordemos que Ciudadano Inteligente no se querelló contra Corpesca, estos tres querellantes, estos tres acusadores en sus acusaciones, eximen a Corpesca del pago de las costas. Esto estimamos que se hizo así ex profeso, se hizo así voluntariamente por los acusadores, atendida la colaboración sustancial en el establecimiento de los hechos, que también los acusadores reconocieron a Corpesca en sus libelos acusatorios. Y además esto se ve reforzado, magistrada, porque en los clausuras los acusadores no solicitaron costa expresamente respecto de, o omitieron solicitar costas de manera consecuente con su acusación respecto de Corpesca. Y en abono a lo anterior, magistrada, debo señalar que Corpesca, como el tribunal podrá haber observado, nunca realizó durante el juicio conductas o actos dilatorios. Por el contrario, siempre intentamos, magistrada, abreviar el curso de este juicio, instando por su pronta reanudación, lo que se vio en el caso de la reanudación por el tema del estado de excepción, y en la presentación de su prueba, Corpesca, su señoría, tardó 15 días y no más. Y por último, tuvimos claros motivos plausibles para litigar, su señoría, lo que da cuenta de que el fallo o el veredicto condenatorio no es unánime, sino que es de mayoría, o sea, hubo un voto para absolver a Corpesca, y además que si se estiman los delitos base, su señoría, se imputaban a Corpesca aproximadamente 72 delitos base, de los cuales Corpesca terminó siendo condenada solo por 2 delitos base, señoría, uno respecto de Jaime Orpiz y uno respecto de Martí Sassi. En definitiva, magistrada, para terminar, solicito que a Corpesca se le aplique una sola pena, que esta parte prefiere que sea la de multa, en su grado mínimo, que esto es entre 200 y 2000 UTM, pero sí solicitamos que se aplique en su mínimo, atendida las circunstancias señaladas, esto es 200 unidades tributarias mensuales, y en el caso que el tribunal estime o escoja la prohibición de ser proveedor del Estado, solicitamos también que, de acuerdo al artículo 10 vigente a la época de los hechos, se aplique en su grado mínimo, esto es, en 2 años. Y por último, solicitamos, magistrada, respetuosamente que se exima de las costas a Corpesca. Muchas gracias, su señoría. Bueno, gracias entonces. Tengo un pequeño problema. Un segundito, por favor. Tengo problemas con la pantalla. Habiendo hecho todos los intervinientes uso del derecho que les confiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, esto es, haber entregado todos los antecedentes y fundamentos para la determinación de las penas y para las circunstancias modificatorias ajenas al hecho penal, nos queda pendiente la incidencia que al inicio de su exposición efectuó la defensa del acusado señor Orpiz. Sí, su señoría. Este tribunal... Sí. Sí, lo sí, escucho. señoría, para efectos de... Ay. Señoría, para efecto de continuidad de la audiencia, voy a retirar el incidente. Perfecto, entonces se tiene presente en lo expuesto.
El tribunal va a efectuar el receso de media mañana, volveremos a las 11 horas y atendida la circunstancia que todos los intervinientes han podido efectuar sus fundamentaciones con latamente, digamos, y aportar todos los antecedentes que les asisten para para que pueda este estrado resolver en definitiva, y atendido que esta audiencia es una audiencia desformalizada, este tribunal estima del caso escucharlos una vez más, pero en forma restringida temporalmente. Esta audiencia se ha alargado mucho más de lo habitual, y en este entendido, y como dije, estando ya claras las posiciones de cada uno de los intervinientes, le otorgará a modo de réplica un término de 10 minutos al Ministerio Público, 5 minutos Consejo de Defensa del Estado, 3 minutos a cada uno de los querellantes, 5 minutos a cada una de las defensas, y los escucharemos entonces a la vuelta de este receso, a las 11 horas. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría.